Proyectos. Vamos a comenzar el curso con nuestro primer módulo sobre proyectos. ¿Qué es un proyecto? Podría definirse a un proyecto como el conjunto de las actividades que desarrolla una persona o un grupo de personas o una entidad para alcanzar un determinado objetivo. Esas actividades se encuentran interrelacionadas y se desarrollan de manera coordinada, contando con los diferentes profesionales con las habilidades necesarias para ejecutar las actividades. ¿Cómo sería el proyecto ideal? Un proyecto en el cual se conocen todas las necesidades reales y se tienen muy claras, se tienen unas metas y unos objetivos definidos, tenemos una buena planeación y una buena estimación, mantenemos los presupuestos, tiempos y alcances, hay un fuerte trabajo en equipo, existe una buena comunicación, se tiene un buen manejo de las expectativas de lo que queremos lograr, hay un compromiso, hay un liderazgo, se tiene el conocimiento necesario para ejercer las actividades, se logra una satisfacción del cliente y se tiene una rentabilidad. Entonces vemos cómo un proyecto se basa en tener unas necesidades a las cuales se desarrollan y se hacen unos análisis para los cuales se hace un diseño que permita hacer una implementación de lo que queremos construir, a la que posteriormente ejecutamos y comenzamos a hacer su desarrollo o su construcción, para posteriormente hacer las pruebas que validen que el análisis, el diseño y el desarrollo cumplen con las necesidades. Y por último, lo que hacemos es implementar la solución o lo que hemos construido. La verdad es que el cliente conoce qué necesita detalladamente y se sabe cómo podemos llegar a lograrlo. Entonces, para ello, nosotros lo que hacemos es tomar detalladamente todas las necesidades al inicio y como tenemos muy claro lo que el cliente quiere, ya no es necesario volver a hablar con el cliente hasta el final del proyecto para mostrar los resultados en la implementación. A esto lo llamamos un planteamiento predictivo, una planificación detallada donde por cada una de las fases hacemos una estimación en tiempos y en cada una de ellas hay un profesional experto en el tema que ayuda a generar todos los insumos para la siguiente fase. Entonces vemos como en la fase de análisis, diseño, desarrollo y pruebas, con la documentación adecuada que elabora cada especialista, la siguiente fase encuentra todos los insumos necesarios y que necesita, sin que haya perdido o se haya distorsionado alguna información en el camino de alguna de las fases. Y al final del proyecto, ¿será que el cliente recibe lo que esperaba? Muchas veces no es así. Y la verdad es que se entrega lo que no realmente el cliente esperaba. Esta es una imagen de lo que pasa en los proyectos actualmente. Algo que visualizamos, que pretendemos realizar y que queremos realizar, pero el resultado no es lo que esperábamos realmente. Al final termina, digamos que en un conflicto, tanto la parte de negocio, la parte que necesita el proyecto para mejorar algunos de sus procesos o optimizar algunos de sus procesos, y la parte de los que desarrollan el trabajo para hacerlo. Todo termina en un caos, en un conflicto y en diferentes pleitos. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros cuando realizamos un plan detallado, visualizamos y vemos el futuro como si nada va a ocurrir. Como si tuviéramos un camino despejado y donde realmente creemos que con un plan muy bien detallado las cosas van a ir bien. Pero la realidad es otra. La realidad es que vamos a tener muchas dificultades, vamos a tener muchos inconvenientes, vamos a tener diferentes momentos en el que de pronto nuestro plan no estén detallados correctamente. Por lo cual vemos que un plan detallado tiende la mayor cantidad de veces a cambiar. Precisamente por eso. Porque nuestro plan de pronto no visualizó ciertos retos o ciertos impedimentos que van a surgir durante el transcurso del proyecto. Este es un reporte interesante que se conoce como el reporte del caos,
es realizado por la Standing Group, que es una entidad que se dedica a recolectar información de proyectos de tecnología y hacer un estudio respecto a la información que recolecta. Esta es una cifra bien interesante, ya que vemos que los proyectos en tecnología, su rango de éxito es solo del 29%, el 52% tienden a tener cambios, ya sea en costos, alcance o tiempos, y casi el 19% de los proyectos fracasan. Entonces vemos que realmente hay una crisis en proyectos de tecnología. Vemos que las estadísticas no mienten y vemos que el grado de éxito es muy poco para lo esperado. Existen diferentes causas del fracaso en los proyectos. El 57% puede ser por mala comunicación entre los miembros del equipo, el 39% por falta de planificación de tiempos, recursos y actividades, el 35% inexistencia del control de la calidad, el 34% no cumplimiento de hitos, 29% coordinación inadecuada de recursos, el 26% costos fuera de control, el 20% mala administración del progreso, el 17% pobre administración general del proyecto, el 13% deficientes habilidades de prevedura, el 12% tesorería con deficiencias de personal, el 11% productos cuantificados insuficientemente y el 4% equipos de preveduría no consistentes. Entonces vemos que hay diferentes dificultades que hacen que los proyectos no sean exitosos. ¿Cuáles son los típicos dificultades o problemas que tenemos en los proyectos? Uno es que no hay objetivos claros, también hay falta de motivación por parte de las personas que están desempeñando la construcción, falta de conocimientos de las mismas personas que están desempeñando tanto la construcción como el mismo negocio, ya que como sabemos casi siempre no se tiene muy claro cuáles son los objetivos que tenemos. También una mala planeación y estimación. A veces los perfiles que se seleccionan para ejecutar ciertos proyectos no son los adecuados. El siguiente puede ser que el proyecto tenga unas restricciones y unas limitaciones bastante fuertes. Otro es el malentendido de las necesidades cuando queremos construir algo. El siguiente, las estimaciones erradas. A veces cuando se pide una estimación inicial, la mayoría de las veces la estimación tiende a estar errada. El siguiente pueden ser reprocesos, donde lo que hacemos es repetidamente repetir muchos procesos que conllevan a un desgaste en temas de tiempo. Y el otro puede ser riesgos e impedimentos del mismo proyecto. Otras problemáticas pueden ser la mala comunicación entre el equipo, entre los miembros del equipo, entre los miembros del proyecto. Falta de organización. A veces los proyectos tienden a ser caóticos, por lo cual no se tiene una organización adecuada. El siguiente es que el proyecto se complicó más de lo esperado y eso es muy habitual. Ver cómo, si tenemos un plan detallado, ver cómo el plan va a cambiar drásticamente, por lo cual siempre vamos a tener dificultades. El equipo hace horas extraordinarias y está poco motivado. Entonces es ahí donde vemos que alguna solución que plantean algunos gerentes es trabajar más del tiempo acordado, ya sea por las noches o fines de semana, lo cual, desde que genera un retraso mayor, hace que el equipo pierda la motivación. El otro es que el cliente siempre va a pedir cambios. El cliente, digamos que es el que está implementando el proyecto, por lo cual el negocio está cambiando, por lo cual es muy común ver cómo los clientes piden cambios en el transcurso del proyecto. Y el último es que el cliente tarda mucho tiempo en poder utilizar el resultado del proyecto. Digamos que veamos cómo el ciclo de los proyectos tradicionales, vemos que el cliente solo hasta el final del proyecto recibe su implementación y casi siempre no es lo que él estaba esperando. ¿Por qué aparecen las dificultades en los proyectos? La verdad es que tenemos que navegar la incertidumbre. Veíamos cómo el ciclo, que ese ciclo se conoce como ciclo en cascada o waterfall, consiste en que cada una de las etapas genera unos insumos para la siguiente etapa y posteriormente generar una construcción desde las necesidades hasta una implementación. Pero la verdad es que al principio de cualquier proyecto vamos a tener altos niveles de incertidumbre y realmente vamos a ir
disminuyendo la incertidumbre a medida que pasa el tiempo y sobre todo cuando estemos entregando el producto al final, por lo cual tenemos que navegar la incertidumbre. Por ello, vemos que los proyectos tradicionales están orientados a la productividad, a realizar mayores cosas, a hacer las cosas un poco más rápido, ser muy productivo. También se dan estos fracasos porque se le da importancia en el proceso. Creemos que la mejor forma de cumplir el plan es seguir los procesos detalladamente y según las recomendaciones de unos expertos. También vemos que hay poca comunicación, ya que este tipo de ciclo lo que permite es que cada experto en su rama pase el conocimiento o la información o los insumos a la siguiente fase, dando como prioridad que la comunicación sea documentación, por lo cual para el ser humano a veces es difícil llegar a dar una muy buena comunicación por medio de la documentación. También existen demasiadas jerarquías debido a que las fases exigen temas de expertos e igualmente van a ser personas que van a estar solamente en una parte. E igualmente siempre vamos a tener un grado de jerarquías en cada uno de los proyectos que estamos realizando. También algo que es muy habitual es ver a las personas como piezas intercambiables, como recursos, por lo cual vemos que si una persona la deseamos cambiar de un proyecto por X o Y motivo, lo que hacemos es cambiarla por la persona y creemos que no va a haber un impacto, cuando realmente no es así. El impacto es muy fuerte, por lo cual las personas no somos piezas intercambiables. Y el último gran problema que se encuentra en los proyectos es que el trabajo se hace por silos, donde cada fase tiene su silo, tiene su isla y trabajan independientes, por lo cual no hay una correcta cohesión de lo que se está haciendo. Vamos a ver también que el tiempo de entrega va a también ser algo interesante en este tipo de proyectos. Mientras tanto, el contexto cambia y nuestros competidores lanzan nuevos productos. Si se cancela el proyecto, se habrá gastado el dinero a cambio de nada, por lo cual es una dificultad bastante grande. También vemos que la calidad de los proyectos tiende a bajar o disminuir a medida que aumenta su tamaño, por lo cual siempre van a haber retrasos y el dilema es que se tiene que entregar ya. Entonces por eso comenzamos a hacer parches, a parchear todos los sistemas y a veces ni siquiera se tiene tiempo para hacer pruebas ni control de calidad. Hay desmotivación del equipo, apenas se dedica a cumplir órdenes, cada uno hace solo lo suyo, lo cual da y tiende a tener riesgo de pérdida de talento humano, por lo cual vemos que esa también es una crisis en los proyectos, y es que en los proyectos hay muchos cambios en las personas que lo están haciendo, por lo cual una causa de ello puede ser la desmotivación del equipo. También vemos que el involucramiento de las personas no es el adecuado, ya que cuando se trabaja por fases, todas las personas del proyecto se pasan la pelota o entregan los insumos a otra fase y se desentienden completamente de lo que se ha venido desarrollando, con tal de no asumir la responsabilidad de los errores. Tenemos como piedra angular la documentación detallada. El traspaso de responsabilidades entre fases se hace por medio de la documentación, lo cual obliga a disponer de documentación muy detallada para la transferencia de información, también causando de que se gaste bastante tiempo en documentar lo necesario. También vemos que los proyectos son complejos, por lo cual desarrollarla en partes grandes y mostrar el producto solo al final aumenta su complejidad. También aumenta su incertidumbre y limita la capacidad de reacción para generar algunos cambios. Igualmente vemos que es muy común ver cómo en los proyectos se pide una estimación inicial, unos costos iniciales y unos tiempos iniciales, donde la incertidumbre, como lo veíamos en las diapositivas anteriores, es muy grande. Entonces, un proyecto que está en una etapa de factibilidad normalmente daremos una estimación que está lejos de la realidad, en un rango entre el 25% y un 400%. Esto es, por ejemplo, que un proyecto de 40 semanas tomará entre 10 y 160 semanas. Entonces vemos cómo la incertidumbre
de un proyecto va disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Es aquí donde vemos que casi siempre la estimación la damos al principio, por lo cual vamos a ver que vamos a tener un gran grado de desviación en temas de estimación, debido a que podemos desfasarnos tanto por la incertidumbre como tanto por el desconocimiento del contexto del que estamos trabajando. Entonces vemos cómo en este gráfico vemos cómo la incertidumbre disminuye a medida de que pasa el tiempo y pasan diferentes análisis. Entonces vemos que en la conceptualización inicial la incertidumbre es muy alta. En la siguiente, que es la visión aprobada, donde ya hemos invertido tiempo en hacer algunos análisis, ha disminuido un poco. Después, en los análisis de requerimiento por completo, disminuye un poco más. Ya en el diseño, como tal, la incertidumbre tiende a disminuir también. Y ya cuando vemos el final, la liberación y el cierre, es cuando realmente conocemos cuánto podría durar el desarrollo de nuestro proyecto. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a ver lo siguiente. Entonces, analizamos el proceso descriptivo, un proceso que está en fases, donde en cada fase existe un profesional experto en esa materia, y lo que se hace es transferir el trabajo o los insumos en documentación a la siguiente fase. Todo lo que permite es ver cómo la documentación en esos procesos es muy importante y es la forma en la que se transmite la información y el conocimiento. Todo con el fin de que la fase siguiente tenga los insumos necesarios. Entonces vemos como cada fase da un entregable que sirve de insumo para la siguiente fase. Como habíamos visto, principalmente es documentación. Hay algo bien interesante en los proyectos y es lo que se conoce como el triángulo de hierro. Entonces, en todo proyecto existen tres variables relacionadas, el llamado triángulo de hierro, donde vamos a ver el alcance, el costo, el tiempo y en el centro la calidad. El alcance es cuántos requisitos o tareas hay que realizar, el tiempo, cuánto durará el proyecto y el costo, cuánto dinero, personas se necesitan para cumplir el proyecto. Pero hay una regla para este triángulo de hierro y es que para mantener unos objetivos de calidad determinados, cualquier modificación en una de las tres variables implica la modificación de alguna de las otras dos. Por eso vemos que si aumentamos el alcance, lo más seguro es que aumente el costo y el tiempo. Por lo cual, vemos la importancia de tener esta restricción muy clara desde el principio. Algo también que es muy importante y es una de las leyes, que es la ley de Humphrey, y es que lo sabré cuando lo vea. Con frecuencia el cliente no sabe qué es lo que realmente quiere, qué es lo que realmente necesita, qué es lo que necesita él para su negocio. Entonces, vemos que la mejor forma de despejar su incertidumbre es mostrando el producto lo más temprano posible. A medida que los usuarios interactúan con un nuevo sistema de software, adquieren más conocimiento sobre el potencial y la funcionalidad del sistema. La revisión iterativa y el proceso de sugerencias conducen a descubrimientos impredecibles adicionales, lo cual nos muestra que cuando presentamos un producto en intervalos de tiempo más corto, lograremos un mayor entendimiento del negocio para resolver sus necesidades. Otra ley importante es la ley de Brooks, que nos dice lo siguiente: añadir más personas a un proyecto retrasado solo lo retrasa más. Un ejemplo de ello es 9 mujeres no pueden tener un bebé en un mes. Volvemos al tema de por qué en los proyectos vemos a las personas como fichas intercambiables, como recursos, por lo cual creemos que agregando más personas a un proyecto se va a acelerar, lo cual la experiencia nos ha dicho que no es verdad. Nuevos trabajadores en los proyectos hay que enseñarles primero sobre el trabajo que se realizó anteriormente, e igual si no tienen los conocimientos necesarios se tendría que hacer una sesión de capacitación y entrenamiento y sobre todo contextualización de lo que se está realizando. Entonces esta formación requiere tiempo entre aquellos que ya estaban trabajando en el proyecto, disminuyendo obviamente su productividad. Algo también importante, y es un framework que nos propone David Snowden, que se conoce como el framework UNEFI, que nos da un marco para la toma de decisiones, donde él propone 4 estados, donde vamos a ver temas simples, temas complicados, temas complejos y temas caóticos. Entonces, cuando tenemos una dificultad o un problema simple,
ya que lo conocemos, lo único que tenemos que hacer es categorizarla y responder a la mejor solución. A esto él lo llama las mejores prácticas. En estos contextos son cosas que son repetibles y solo hay una respuesta, por lo cual lo mejor es seguir las reglas. En el siguiente contexto vemos lo complicado, que es algo que potencialmente puede ser conocido, que potencialmente puede ser predecible y que un experto nos puede dar varias respuestas. En este contexto, lo que se hace es mirar cuál es el contexto, analizar y dar un plan. Por lo cual, a eso se le conoce como buenas prácticas. Por lo cual, lo que vamos a hacer es preguntar al experto para que nos dé una posible solución. El siguiente es el contexto de lo complejo, lo no conocido. Es acá donde vemos que la experimentación juega un papel muy importante. Y es que cuando no conocemos algo, la mejor forma de conocerlo es por medio de la experimentación. Entonces, en este contexto lo que hacemos es experimentar. Lo que hacemos es utilizar el ciclo PDCA, consiste en hacer un plan, ejecutarlo, verificarlo y dependiendo de los resultados, tomar una acción. Después de ejecutar ese experimento, podemos llegar a conocer la situación y lo que podremos es generar conocimiento y experiencia para pasar a un contexto complicado, ya que tenemos un conocimiento y de alguna forma nos hemos vuelto expertos en ese tema. Y el siguiente es el caótico o el incoherente, que es ahí donde, digamos, no hay nada y realmente lo que se hace y se actúa es por instinto, donde después de actuar por instinto se conoce la situación y podríamos llegar a pasar a un contexto complejo. Es acá en este contexto donde se conoce como la innovación disruptiva y es cuando se ejecutan ideas que de pronto pueden sonar incoherentes. Por lo cual, en este contexto lo mejor es actuar. ¿Por qué es importante conocer este framework? Porque la mayoría de los problemas en los proyectos lo vemos como algo complicado, donde potencialmente creemos conocerlo. Por ello es que vemos en los proyectos que hay expertos en ciertos temas. Pero la verdad es que los proyectos no están en un entorno complicado. Estamos en un entorno complejo, principalmente porque los proyectos los hacen personas. Y las personas somos sistemas adaptativos complejos, por lo cual va a ser muy difícil, por medio de expertos, generar una solución adecuada. Es por ello que la experimentación es algo muy importante en los proyectos. Es ahí donde vemos la diferencia entre un proceso definido versus un proceso adaptativo. Entonces, en los procesos predictivos, en el que tenemos un plan detallado y nuestra documentación es la piedra angular de nuestro proceso, queremos verlo como una bala de cañón, donde cada vez que disparemos, la bala de cañón dé en el mismo blanco. Pero la realidad es que no es así, debido a que en los proyectos el cambio es muy común, por lo cual nosotros no necesitamos una bala de cañón. Lo que necesitamos es un misil con sensores que vaya cambiando su estado y se vaya adaptando al nuevo contexto para así poder dar en el blanco. Entonces vemos un proceso definido como un proceso estructurado, donde es un proceso que va a ser secuencial, que digamos que es muy útil en proyectos en el que no hay cambios, en el que no vayan a tener ningún cambio fuerte, en proyectos que de pronto sean internos y que se necesita para comenzar tener los requerimientos muy claros antes de comenzar. Se asume que es posible predecir y detallar a largo plazo las variables del proyecto. Entonces se intenta solucionar la complejidad de un proyecto esforzándose en una planificación detallada. Entonces vemos cómo el alcance, el tiempo y el presupuesto se analizan y se planifican de una forma muy detallada. Para no desviarse de la predicción inicial, este proceso necesita de un férreo control de cambios de requisitos. Entonces ahí es donde vemos cómo comenzamos a tener control en el proceso para que estos tres variables que lo veíamos en el triángulo de hierro no sufran cambios. A eso se le conoce, como ya lo dije antes, como desarrollo en cascada, donde se usa la secuencia típica de actividades de recolectar requisitos, hacer análisis, hacer diseño, posteriormente hacer el desarrollo, hacer las pruebas y por último hacer la aceptación del cliente haciendo una implementación.
por lo cual el proyecto está preparado para ser entregado hacia su final. Momento en que riesgos y tareas no previstos salen a la luz, causando retrasos en la entrega, obligando al equipo a sobreesforzarse y comprometiendo la calidad con la secuencia y con la consecuencia de una insatisfacción del cliente. Ahora vamos a ver el proceso adaptativo. El proceso adaptativo es un proceso flexible donde vemos que la colaboración es una piedra angular, donde vamos a ver espacios de alta colaboración que se aplica y son muy bien aplicados en los proyectos que están cambiando continuamente, principalmente en proyectos de tecnología, de innovación, donde los cambios son muy fuertes, donde su objetivo es involucrar al cliente, hacer que el cliente sea parte del equipo y donde se tiene como premisa que los requerimientos pueden cambiar o van a cambiar. Entonces vemos ahí cómo los procesos adaptativos ven un horizonte de predicción. Asume que hay un horizonte de predicción de las variables del proyecto, dado que siempre hay cambios en el contexto del proyecto, debido a la interminación y la misma complejidad de los mismos, como lo veíamos en el framework UNF. Es ahí donde vemos que los procesos adaptativos se basan en la inspección y adaptación constante, función de los resultados que se van obteniendo y del propio contexto del proyecto, de manera similar a cómo funciona el control de procesos industriales o como se conoce como el ciclo Deming, que es el ciclo PDCA, que consiste en planear algo, hacerlo, verificarlo y tomar una decisión o actuar. También se basa en la mejora continua. Entonces el objetivo es tener mejora continua, todo apalancándose del ciclo Deming para poder hacer mejora continua en los procesos. Entonces podemos observar que los tiempos cambian. La siguiente es una gráfica que representa cómo ha sido el cambio en la forma de encontrar usuarios en el mercado. Entonces vemos el primer ejemplo del teléfono. Para llegar a 50 millones de usuarios tuvieron que pasar 75 años. El radio, para llegar a los mismos 50 millones de usuarios, tuvo que gastar 38 años. La televisión, 13 años. El internet, 4 años. Facebook, 3.5 años. Y Angry Birds, 35 días. Entonces vemos cómo el mercado cambió, cómo la forma de construir productos ha cambiado y por lo cual tenemos que mirar nuevas perspectivas para hacer lo mismo. Por último, dejo la frase de Charles Darwin que nos dice: no es la especie más fuerte la que sobrevive y la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Gracias por ver este video, espero que les haya servido bastante y espero que continúen con el curso. Muchas gracias.